Entonces, ahora ingresamos al segmento herramientas para la gestión con perspectiva de género para las pymes. Entonces, vamos a presentar algunas herramientas que generalmente se utilizan para realizar análisis de organizaciones y nos vamos a focalizar en dimensiones vinculadas al género con el fin de potenciarlas y permitir que las pymes puedan avanzar en la incorporación de una mirada más igualitaria con respecto a las mujeres y diversidades. Y vamos entonces ahora a presentar tres herramientas, una que la denominamos autodiagnóstico y dos que luego les vamos a comentar. Cuando presentamos entonces el autodiagnóstico, nos referimos a un dispositivo que tiene como objetivo analizar al interior de cada pyme las cuestiones de género, lo cual entendemos que permitirá visualizar los espacios de vacancia y mejora. Vamos a intentar que sea una mirada propositiva, es decir, vamos a buscar reflexionar sobre las estructuras, sobre las prácticas y sobre el desempeño de las personas que integran la pyme. Y en ese sentido, entonces, vamos a visualizar las características que tienen con perspectiva de género, los puestos jerárquicos, los incentivos y beneficios, las capacitaciones, la selección del personal, la infraestructura, la comunicación interna y externa y la conciliación y corresponsabilidad dentro de nuestro ámbito laboral. Algunas de las... una cosita claro, cada una de las cuestiones que vamos trabajando ahora, que ustedes van a ver que cuanto menos tiempo nos quede en la clase, más rapidito vamos, y quizás algunas cuestiones amerita desarrollarlas con más detalle, las van a tener en el cuadernillo que está a disposición, ¿sí? Ustedes tienen un apunte que detalla cada una de estas cuestiones que venimos conversando y trabajando, y al cual pueden volver cada vez que se les presenten dudas en este sentido. Entonces, como decía, hago un repasito rapidito en este sentido, ¿no? Cada uno de estos aspectos que decimos que vamos a mirar en ese autodiagnóstico con perspectiva de género, lo podemos hacer a través de distintos instrumentos. Por ejemplo, con cuestionarios y encuestas, desagregando entonces, indagando acerca de cómo es la participación y representación de varones, mujeres y diversidades en cada tarea, en los niveles jerárquicos, las percepciones, las experiencias del personal en relación con el género, entre otros. Los cuestionarios y las encuestas, probablemente muchos de ustedes ya lo hayan hecho con otros temas también, se administran o se recomienda administrarlas de manera anónima para fomentar respuestas más honestas, sinceras y que no estén atravesadas por temores, precisamente. Otro instrumento en este sentido es construir matrices y analizar datos desagregados por género, que es algo que, como veíamos más temprano, ONU reconoce que hay pocas estadísticas construidas con datos desagregados por género. Cada vez los países avanzan más en este sentido y aún así hay información de base que todavía no disponemos. Pero la necesidad entonces de hacerlo nos lleva a dar cuenta precisamente que esto nos permite identificar patrones y brechas de género en diferentes áreas de la organización, como la contratación, la promoción, la remuneración y la participación en las capacitaciones. Esto, precisamente las estadísticas que veíamos más temprano, son construidas a partir de este tipo de estrategias, ¿no? Otro instrumento tiene que ver con generar entrevistas y grupos focales, buscar información entonces cualitativa valiosa sobre las percepciones, las experiencias, los desafíos relacionados con la igualdad de género en la empresa. Auditoría, otra de las estrategias puede ser generar auditorías de igualdad de género y que pueden ser realizadas de manera interna o con la ayuda de profesionales contratados de manera externa. Y la evaluación del clima laboral. Y esto es algo que después vamos a conversar más específicamente a qué nos referimos con la evaluación del clima laboral cuando trabajemos la clase que viene, seguramente, sobre la importancia de generar una cultura organizacional cooperativa e igualitaria. La evaluación del clima laboral se trata de observaciones y evaluaciones sobre el ambiente laboral con relación al género, vinculado a incomodidades, supuestos, distintas cuestiones que muchas veces pasan desapercibidas o son invisibilizadas y que cuando ponemos una mirada en este sentido, recuerden que cuando utilizamos el término perspectiva, del griego perspicere, que es esto de mirar a través de, ¿no? Nos ponemos la lente
de la perspectiva de género, entonces empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Analizamos los datos y vemos que tenemos desigualdades que no sabíamos que teníamos. Hacemos entrevistas y vemos que hay personal que no se encuentra a gusto con determinadas cuestiones que ocurren. Hacemos una auditoría, logramos hacer una auditoría interna o externa y encontramos determinadas prácticas que no son las que llevan a nuestra empresa a construir una cultura armoniosa e igualitaria. Entonces, es interesante ir avanzando en estas cuestiones. Y luego, entonces, dos herramientas más que vamos a trabajar. No sé, Rosana, si vos querías mencionar algo más con el tema de los aspectos del autodiagnóstico, o continúo rapidito, así nos queda más tiempo para la actividad. Yo creo que no, es solamente que del autodiagnóstico hay toda la herramienta autodiagnóstico constan de una serie de cuestionarios, ¿sí? Que los vamos a poner a disposición, ya que fueron desarrollados por el propio ministerio, y para que ustedes, al interior de sus empresas, si quieren saber justamente cómo están hacer esto, ¿no? El autodiagnóstico de cómo están en este momento su empresa respecto a perspectiva de género, lo puede hacer. Es una encuesta muy sencilla, pero que nos va introduciendo poco a poco en decir, bueno, justamente de cada una de estos puntos que están ahí nombrados, ¿no? Bueno, ¿cuántos son varones? ¿Cuántos son mujeres? ¿Sí? Si hay otras diversidades. Y cómo venimos trabajando, ¿no? Cómo venimos trabajando con la capacitación, cómo hacemos esta selección del personal, cómo es nuestra infraestructura. Uno se puede asombrar que hay empresas donde para todos, y como dice Mario, no hace falta aclarar todas y todos, pero para todos el baño está súper lejos de donde hacen la actividad productiva. Y bueno, esto de la comunicación, ¿no? Y la conciliación y la corresponsabilidad respecto a algunas actividades relacionadas, ¿no? A los hijos, a los adultos mayores que a veces nos toca cuidar desde nuestro lugar, ¿no? Como empleado de una institución. Entonces, le vamos a dejar ese material disponible, ¿sí? Para que quien quiera revisarlo lo pueda hacer, y tenemos la clase siguiente si es que alguien quiere hacernos alguna consulta. Sí, exacto. Por ejemplo, si vamos no es solamente una lista de chequeo respecto de cuántos varones y cuántas mujeres o diversidades ocupan determinados lugares, por ejemplo, si nos referimos a los puestos jerárquicos, sino también, por ejemplo, los mecanismos de promoción, es decir, cuáles son aquellas estrategias que la empresa implementa en los mecanismos de promoción para precisamente garantizar o no la igualdad de oportunidades. En cuanto a la formación o la capacitación, por ejemplo, ¿cuáles son los horarios en los que se dictan las capacitaciones? ¿Cuán flexibles son las modalidades en las que se implementan las capacitaciones? ¿Se prevén modalidades híbridas que permitan a las personas acceder desde distintos lugares? ¿Cuánto se vinculan las capacitaciones con las áreas de interés de las personas, lo que despertaría mayor o menor motivación en este sentido? Con respecto a la selección del personal, no solamente vinculado a capacidades o a méritos, como utilizaba el término el compañero anteriormente, sino también cuáles son esos criterios que refuerzan o fortalecen, mejor dicho, el acceso de diversas personas a los puestos de trabajo. ¿Desde qué mirada construimos ese puesto vacante? Si imaginamos que son tareas vinculadas a determinados valores, en una sociedad que tiene una mirada segmentada o sesgada por cuestiones de género, obviamente vamos a pensar que son tareas propias de una mujer o propias de un varón. Entonces, poder hacer esa revisión de ese sesgo con el cual miramos la tarea y animarnos a pensar en procesos de selección de personal independientemente de la identidad sexogenérica de la persona que se presenta, ¿no? Como antes veíamos en una de las filminas que decía, se busca diseñador gráfico, se ofrece espacio de trabajo para supervisor,
¿no? Digo, son cuestiones que lingüísticamente ya están segmentando hacia determinado perfil y sin embargo se pueden presentar personas con distintas características. Y tener la apertura para eso también y abrir y flexibilizar los criterios en ese sentido es una de las cuestiones que vamos a ver. La infraestructura, como decía bien Rosana recién, ¿no? ¿Cómo están acondicionadas? Suele ocurrir que los espacios, la infraestructura adecuada para cambiar niños y niñas o para dar de mamar, de lactar, obviamente están en los baños de mujeres, ¿no? Obviamente, la lactancia es una actividad que llevan adelante las mujeres, pero cambiar los pañales de un niño o niña no necesariamente. No me refiero a una fábrica donde nadie va a ir a trabajar con los hijos e hijas, pero sí en un comercio. Entonces, en un comercio, en un aeropuerto, en una estación de transporte, digo, en distintos ámbitos, las instalaciones y la infraestructura también posibilita que determinadas actividades las hagan mujeres o varones. Y en la cuestión particular de la relación con los hijos, en general nos encontramos que la infraestructura tiende a que esas actividades se reproduzcan en el orden de las tareas que llevan adelante las mujeres. De la misma manera con la comunicación interna y externa. Pero como bien conversábamos más temprano, el tema comunicación es algo que vamos a trabajar en una clase, en la clase que viene como un tema en sí mismo, sobre el cual nos va a interesar especialmente ver algunos ejemplos. Entonces recién veíamos los instrumentos del autodiagnóstico, como el que les vamos a enviar con una grilla, pero también con estas otras estrategias para trabajar de manera más desagregada la información que se pueda construir, y que algunas empresas luego construyen semáforos. El semáforo de la igualdad o de la desigualdad de género, ¿no? Entonces, es una estrategia de comunicación de los resultados que se encuentran con el fin de que no sean, de no herir susceptibilidades y de no atacar a nadie en particular. En general, suele abrirse una sensibilidad o una susceptibilidad porque es un tema que nos atraviesa personalmente a todos y a todas y a todos. Pero lo que nos va a interesar en particular en este sentido es construir con todas las personas, construir ámbitos en los cuales todas las personas se sientan cómodas, sientan que pueden desplegar sus capacidades y sus expectativas, sus sueños y todo su trabajo, y que entonces no encuentren barreras para hacerlo, sino que encuentren climas y culturas organizacionales que se lo permitan, que le permitan desarrollarse como tal. Entonces, en el semáforo lo que vamos a poder hacer es construir de lo más grave de lo que es un problema como grave, como una alerta, a lo que está en proceso de transición, como decía el compañero más temprano, o lo que es una fortaleza de la empresa, ¿no? Entonces, nos va a interesar también conocer cuáles son esas cuestiones. Otras dos de las herramientas, entonces, que vamos a trabajar tienen que ver con dos herramientas que probablemente las conozcan, una que es la matriz FODA y otra que es el PESTEL, y que precisamente son herramientas utilizadas en todo tipo de organización, de empresas, para analizar precisamente cómo funcionan. El FODA nos permite evaluar los factores internos y externos, y el PESTEL, por las siglas de las palabras que involucra, nos permite analizar, en ambos casos, nos permiten analizar los aspectos políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales, midiendo el mercado y el potencial de un negocio según factores externos. Nosotros vamos a trabajar ahora con un FODA, entonces nos va a interesar especialmente comentarles cómo funciona y cómo pueden ustedes empezar a implementar esta matriz para conocer en mayor profundidad algunas de estas cuestiones que venimos trabajando en sus propios ámbitos laborales y productivos, y vamos a comentar también brevemente el PESTEL, cómo funciona, como para dejarlo a disposición precisamente para poder trabajarlo. Como les decía entonces, el FODA y la perspectiva de género tiene que ver con poder generar entonces una herramienta que nos ayude a comprender las dinámicas de trabajo. En el FODA vamos a hacer un análisis interno y un análisis externo. Por las palabras que lo sintetizan, es como aspectos negativos, debilidades y amenazas,
y como aspectos positivos, cuáles son nuestras fortalezas y oportunidades. Van a ver, por eso es FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En cada uno de esos ítems o de esos cuadros vamos entonces a caracterizar de qué manera se desempeña nuestra organización, nuestra empresa, precisamente para poder identificar esos aspectos que requieren un abordaje particular para mejorar un desempeño. Ro, ¿querés continuar esta parte vos? ¿Sigo? Dale, dale. Dale. Bien, y bueno, entonces, pensando en esta herramienta que es el FODA, ¿sí? Un análisis FODA, quizás como creíamos que alguno o alguna de ustedes ya lo hizo en algún momento para su empresa o no, esta puede ser la oportunidad. Es una herramienta que está diseñada para comprender justamente cuál es la situación de una empresa, en este caso una pyme, revisando justamente las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Es importante poder determinar, en primer lugar, bueno, cuál es el objetivo general que tiene la empresa, ¿no? Y cuál es su objetivo respecto a lo que se propone en relación a la perspectiva de género. Creo que esto por ahí contesta un poquito a lo que decía Patricio ahí en el chat. O sea, no es obligatorio para todas las empresas, sino justamente es, bueno, ¿qué quiero hacer yo como pyme respecto a este tema? Lo que sí el FODA ayuda o apunta, ¿no?, a revisar cuáles son las formas y las prácticas en las que se están desarrollando las actividades para alcanzar los objetivos, ¿no? Y si hace falta, poder justamente ajustarlos o establecer las posibles alternativas, ¿sí? O bien reformular esos objetivos. Otra cuestión a considerar es que la incorporación de las distintas dimensiones de perspectiva de género en la empresa implica justamente un proceso gradual, lleva tiempo, y ese tiempo lo que sí podemos hacer es regularlo, ¿no? En función a cómo vamos determinando esto, ¿no?, del semáforo, ¿no? Entonces, ¿con cuáles empiezo? Porque yo ya estoy haciendo algo o ya lo tengo implementado y bueno, ¿cómo voy avanzando en la pyme, ¿no? Y obviamente que hay que poner en juego la evaluación de todos los actores que están involucrados y lo que significa que o sea, el FODA no es algo estático, ¿no? No es algo que hoy lo hago, o sea, me da una foto, pero yo esa foto la puedo ir viendo cómo se cambia en el tiempo, ¿no? Lo que sí queremos que quede como idea, ¿no?, es que esta mirada crítica que intentamos hacer puede facilitar, consolidar esta estrategia en torno a perspectiva de género que se viene implementando y en relación a lo que se pretende adoptar, ¿no? Además, le permite a la pyme establecer los parámetros para evaluar esas estrategias a implementar, conocer las posibilidades e identificar la competencia, comprender a la clientela de una forma más integral y compleja. La siguiente. Entonces, aquí llegamos, ¿sí?, con un manos a la obra, ¿sí? Aquí ya no hay una pregunta, sino que aquí hay una invitación concreta que podamos realizar esta actividad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en la actividad es, con la ayuda de Vanessa y de Adrián, se van a separar en grupos, ¿sí? Y lo que tendrían que hacer es quizás ponerse de acuerdo dentro de cada grupo y elegir alguna situación a partir de la cual van a armar el FODA, ¿sí? La idea es tratar de considerar aspectos generales y particulares
y después vamos a hacer un pequeño plenario. En esta filmina, lo que pusimos ahí es que una vez que yo tengo el FODA armado, ¿sí? Lo que puedo hacer es una lectura, ¿sí? Desde otro punto y poder establecer lo que se llama una, a ver, espérenme que me olvido, es como poder interpretar, ¿sí? El FODA que obtuve y poder pensar, bueno, ¿cuáles son las estrategias que podría llevar adelante para ir encontrando mejoras? Entonces, existen 4 tipos de estrategias en función a cómo leo este FODA. Entonces, por ejemplo, ven ahí en la pantalla, si yo relaciono mis oportunidades con las fortalezas, lo que puedo encontrar son las estrategias ofensivas, ¿sí? Si relaciono mis fortalezas internas con mis amenazas externas, puedo establecer mis estrategias defensivas. Y así, las estrategias de reorientación y las estrategias de supervivencia. Ahora bien, cuando consideramos, ya lo había mencionado Marina, pero cuando consideramos los factores internos de cada empresa, yo voy a obtener un factor positivo que es la fortaleza, son mis puntos fuertes, y mis debilidades que son mis puntos bajos, ¿sí? Entonces, tienen que ser esas condiciones que afectan al funcionamiento de la empresa, por ejemplo, la estructura organizacional, la operatividad del negocio, la dirección administrativa, la imagen corporativa. Nosotros elaboramos un pequeño escrito, ¿sí? Que seguramente les vamos a poder pasar, Vanessa, vía que es PDF, un PDF. Hola, hola. Les acabo de compartir en el chat, un link del Drive. Perfecto, ¿sí? Entonces, en ese texto tienen una descripción un poquito más amplia de cuando considero cuáles son los aspectos que puedo considerar para cada uno de estos puntos, ¿sí? O sea, cuando hablo de factores internos de la empresa, como la producción, el marketing, la organización, las finanzas, y del factor externo, el mercado, el sector, la competencia y el entorno, ¿sí? Bueno, los invitamos entonces. Vamos a tomarnos unos 20, 25 minutos.